Entonces, como vimos en clase, vamos a repasar cómo se crean los proyectos en Maya, ¿no es cierto? Ya quisiéramos animar, modelar o hacer algún tipo de proyecto, lo que siempre tenemos que hacer es crear un proyecto. Entonces, ¿cómo se crea? Y vamos a File, ¿no es cierto? Y en File tenemos la ventanita Project Windows, ¿no es cierto? Le damos clic y acá, ¿no es cierto? Maya nos va a preguntar cómo se llama nuestro proyecto, apretamos el botón New y acá le colocamos un nombre, por ejemplo, mi primer proyecto, ¿no es cierto? Tratar de evitar espacios, tratar de evitar caracteres, ñes, acentos, números, ¿no es cierto? Tratar de dejarlo con texto lo más nativo posible, ¿ya? En locación, ¿no es cierto? Súper recomendado que esta ruta, ¿no es cierto?, sea la más pequeña para que el proyecto no consuma tantos recursos del computador. En mi caso, lo voy a trabajar desde el escritorio, ¿no es cierto? Súper bien. Ahora, si yo quiero ir trabajando, lo puedo guardar en el escritorio, pero si quiero ir respaldándolo, lo podemos ir respaldando donde nosotros queramos, ¿ya? No hay ningún problema. Y acá abajito, ¿no es cierto?, Maya nos crea todas estas carpetas para que básicamente nosotros tengamos todo ordenadito, ¿no es cierto? Entonces a esto le colocamos aceptar. Ese sería nuestro paso número 1. Paso número 2, podemos ir a File y le decimos Set Project. Esta parte generalmente las personas, sobre todo cuando uno está estudiando, se olvida. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir al computador, en este caso Maya, que va a leer todo el proyecto a partir de una carpeta, ¿ya? Entonces, si yo me cambio de computador, siempre tengo que volver a setear el proyecto. Entonces le decimos Set Project. Y como pueden ver, me abrió, solamente al apretar Set Project, como pueden, me abrió el escritorio. Porque todavía Maya no sabe que yo estoy trabajando desde esta carpeta. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Le damos doble clic o clic y le decimos Set. Gracias a eso, por ejemplo, si yo ahora guardo, por ejemplo, si vamos a File, Save as, ¿no es cierto? Ven que automáticamente ahora me abre la ruta de mi proyecto de la carpeta escenas, ¿ya? Entonces acá podemos guardar. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar el nombre, Treno. Otro tema es cómo yo guardo el proyecto, ¿no es cierto? Que lo vimos en clases pasadas. Tenemos formato ASCII y tenemos formato binary. ¿Cuáles eran las diferencias? Si yo guardo en ASCII, por ejemplo, me va a guardar un MA, lo vamos a guardar aquí, pero también lo vamos a guardar en un MB para repasar las diferencias. Ahí lo guardo como Maya Binary y ahí queda guardadito. Si yo voy a la carpeta, ¿no es cierto?, de mi primer proyecto y voy a la carpeta escena, ahí tenemos los dos archivos, ¿no es cierto? Tenemos el MA y el NMB. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles eran las diferencias? Tiene muchas, pero conozcamos las más generales. Muchas veces nosotros cuando trabajamos en proyectos, lamentablemente dependemos de la versión del proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener Maya 2024, después va a salir un 2026 o podemos abrirlo en un 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces en muchos programas esos archivos no se pueden abrir. En cambio, por ejemplo, si yo tengo un MA, yo eventualmente podría decirle clic derecho, abrir con, y podríamos abrir este documento perfectamente con algún, por ejemplo, editor de texto. En mi caso, por ejemplo, podría elegir un editor de texto. Si estuviera en Windows, podría elegir un TXT, un WordPad, etcétera, etcétera. Si le decimos abrir, se van a dar cuenta que uno abre el proyecto Maya y uno entra al código ASCII, ¿no es cierto? Y eso también nos permite, de alguna manera, hackear, ¿no es cierto?, hasta cierto punto este código, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Si yo aprieto Control F, podría entrar al buscador y colocar, por ejemplo, la versión que yo tengo, por ejemplo, 2024. Y como pueden ver,
la versión 2024 aparece en algunos lugares. No aparecía en todo el código. Entonces, si yo quiero eventualmente este archivo abrirlo en otras versiones, yo acá podría ponerle la versión, ¿no es cierto? Y eventualmente me podría abrir. A lo mejor no me va a abrir todo mi proyecto, pero sí me puede salvar cosas esenciales. ¿Cómo qué? Como a lo mejor la geometría, ciertos elementos que tenga esa versión, pero algo puede salvar mi proyecto, ¿ya? Entonces es una herramienta que eventualmente nos podría permitir abrirlo, ¿no es cierto?, en otras versiones, ¿ya? O sea, podríamos decir que el formato MA es un formato modificable, ¿no es cierto? Y también nos permitía importar este mismo MA en otros programas, etcétera, etcétera. Por otro lado, el MB, si yo lo abro, ¿no es cierto?, con un WordPad, ya entraría, ¿no es cierto?, a Maya Binary, ¿no es cierto?, a Maya Binary. Eso significa que si abro el MB, se van a dar cuenta que es un formato que es mucho más encriptable, está mucho más encriptado, está mucho más poco legible. Eventualmente también se puede modificar, pero si se dan cuenta es mucho más complicado, tomaría más tiempo, etcétera, 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 ¿ya? Recuerden que solamente estamos viendo las características generales, ¿ya? Entonces, si hacemos un resumen, así de forma muy general, el MA es un formato mucho más moldeable, ¿no es cierto? Y el MB podríamos decir que es un formato mucho más compacto y comprimido, ¿ya? Eso a grueso modo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas cositas? Pero me faltó un detalle. Entonces, claro, paso número 2, ¿no es cierto? Set project, y paso número 3, ¿no es cierto? Guardar nuestra escena. Con esos 3 elementos listos ya podríamos empezar a modelar.